Eh, Buenos días, alumnos. Desde hoy en Administración Financiera estaremos realizando, ¿sí?, desarrollando el tema presupuesto. Primero haremos una pequeña presentación de la parte teórica del presupuesto y luego iremos a los ejercicios prácticos. Bueno, el presupuesto y las funciones de dirección. El presupuesto tiene una relación directa con las distintas funciones de dirección que existen en una empresa, ¿sí? Entre esas funciones tenemos la planificación, la coordinación, el control y la organización de mando. ¿Qué es la planificación? Planificación es pronosticar las acciones futuras que conducen a los objetivos deseados por la empresa. En el caso de la coordinación es armonizar esos esfuerzos para lograr la unidad de acción y que conduzca al objetivo previsto, ¿sí? El presupuesto lo que hace exige una acción funcional coordinada de los mismos. Con respecto al control, es el seguimiento de lo que se dio en la realidad con lo que se debió ser, ¿sí? En el caso de la organización y mando, consiste en definir y agrupar las actividades, relaciones de autoridad y responsabilidad para poder tomar fácil las decisiones. ¿Qué ventajas hay en elaborar un presupuesto? Uno, favorece la planificación, mejora la organización, es decir, que separa las funciones, delega las autoridades y las responsabilidades en cada etapa. Favorece la coordinación entre las distintas áreas de la empresa, teniendo en cuenta que el presupuesto es una tarea de la empresa en su conjunto, ¿sí? Ayuda a tomar las decisiones y así disminuye las incertidumbres y las acciones de improvisación. Permite un control más completo y maximiza, por último, el beneficio. ¿Cuáles son las limitaciones que se presentan al elaborar un presupuesto? Uno es el pronóstico, puede tener un margen de error. Dos, es rígido, supone y demuestra valores fijos. ¿Sí? Tercero, produce resentimientos y estancamientos. Y por último, es una herramienta, no es la solución perfecta. Las condiciones que se necesita para elaborar un presupuesto es tener información estadística interna y externa, ¿sí? Tener una estructura orgánica claramente definida, participar de todos los niveles de la empresa, ¿sí? Tienen que participar todos los niveles de la empresa para poder elaborar ese presupuesto y confeccionar un plan de cuenta y determinar qué sistema de costos se va a utilizar para poder determinar el costo de la materia prima, las cargas fabriles, la forma de calcular la mano de obra, etc. El sistema de costos, ¿sí?, en este sentido es el que contiene los elementos necesarios para elaborar dicho presupuesto. Hay parámetros que se utilizan para el presupuesto de producción y gastos, ¿sí?, como ser definir los gastos, qué incidencia tienen los costos, se deben clasificar los costos, se deben designar esos costos por departamento, se debe determinar una base de distribución, ¿sí? Y por último, calcular ese costo de forma presupuestaria. En el caso de que hablamos de un presupuesto integral, ¿sí?, para elaborar ese presupuesto integral hay que realizar ciertos pasos. Primero se hace un pronóstico de ventas. ¿Para qué?
pronóstico de ventas nos va a ayudar a poder elaborar el presupuesto de ventas, ¿sí? Un pronóstico de venta, ¿qué es? Es la estimación o previsión de las ventas de un producto durante un periodo determinado, un año, un trimestre, un semestre, un cuatrimestre, ¿sí? Bueno, al tener el pronóstico de venta, como dijimos, podemos elaborar un presupuesto de venta. Luego tenemos que elaborar el presupuesto de producción. Este presupuesto consiste en establecer, determinar un pronóstico de producción que va a estar compuesto por el presupuesto de materia prima, el presupuesto de la mano de obra, el presupuesto de los costos indirectos o gastos de fabricación, ¿sí? Eso conforman el presupuesto de producción. Dentro del presupuesto de ventas, ¿sí? Se va a notar que el presupuesto consiste en mostrar la realidad de la empresa desde el punto de vista de un volumen de ventas, ¿sí? Es decir, en un periodo determinado, cuánto se estima vender, ¿sí? En unidades. Es decir, en un cuatrimestre, de enero a abril, cuánto ya se estima vender en ese cuatrimestre las unidades vendidas. Y si va a haber incrementos o decrementos, si en ese cuatrimestre afectan periodos de baja venta, ¿sí? Es decir, si estamos en una temporada baja donde se demanda menos productos de la empresa. Bueno, en ese sentido se toma en cuenta para hacer ese pronóstico de ventas y valorizar a través de unidades monetarias. Se debe para eso, ¿sí? Se tiene en cuenta precios menos las bonificaciones y las condiciones de pago, ¿sí? Que también se le toma en cuenta los descuentos. En lo que respecta a un presupuesto financiero, ¿sí? A un presupuesto financiero es el último paso que se define en un presupuesto de inversión o un balance en un balance proyectado. En este presupuesto financiero se debe tener qué actividad se planea, cómo se va a solucionar los faltantes de fondos, ¿sí? Cómo se van a prever si falta plata, a dónde se va a pedir prestado para poder solventar esos fondos. Si hay sobrante, ¿qué se va a hacer con esos sobrantes? ¿Cómo se van a distribuir en los socios? Si se va a utilizar para incrementar el presupuesto de inversión y hacer un presupuesto, más principalmente haciendo un presupuesto financiero a corto plazo. Y también en el presupuesto financiero, ¿sí? O también llamado cash flow, hacer un análisis de las ventas y de las factibilidades de cobranza, ¿sí? Es decir, en estos casos, cómo se va a cobrar al contado, en cuotas, en cuántas cuotas, ¿sí? Bueno, en lo que respecta a un presupuesto de inversión, ¿sí? El mismo consiste en dos etapas. Primero, analizar y definir el proyecto de inversión. Y segundo, financiar ese proyecto de inversión. Con respecto al análisis y definición del proyecto, ¿sí? De inversión que tiene intenciones de realizar la empresa, se van a clasificar los proyectos, se va a determinar las principales herramientas financieras, se va a hacer análisis de esa inversión y las alternativas de inversión que se presentan la empresa. En el segundo paso, la financiación del proyecto de inversión es con qué se va a financiar, si con capital propio o con capital ajeno. Bueno,
De ahí es la parte teórica de lo que es el presupuesto financiero, ¿sí? Bueno, ahora, eh, ahora sigamos con la parte, después de la parte teórica, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio práctico de cómo hacer un presupuesto integral y determinar el resultado bruto eh, pronosticado, ¿sí? Presupuestado. En esto nosotros vamos a eh, hacer el enunciado, ¿sí? Ustedes tienen ahí el enunciado compuesto por la empresa Fantasía SRL, que se dedica a producir ventas y artículos regionales, es decir, llaveros de las leyendas misioneras. ¿Sí? Y para este periodo, que va a ser un semestre, ¿sí? La empresa Fantasía SRL elabora su presupuesto de venta semestral. Para eso nos da la siguiente información. Teniendo en cuenta, dice que las ventas realizadas en el mes de diciembre, ¿sí? Que fue el último mes que se realizó, fueron de 25.000 unidades, ¿sí? El gerente de venta, ¿sí? Espera que el aumento de esas unidades vendidas se realicen de forma acumulativa en un 7%. ¿Sí? Es decir, se van a ir aumentando las unidades físicas de ventas en un 7% en cada mes dentro de ese semestre que se está presupuestando. El precio de venta que tenía la empresa en diciembre era de 1.500 pesos por llavero, ¿sí? Por unidad. El gerente de administración hizo un ajuste de ese precio en un 20% más, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con esta información para armar el presupuesto de venta? Primero nos dirigimos a los cálculos auxiliares. Vamos primero a calcular las unidades que se proyectan, se presupuestan en vender en el semestre, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que en diciembre hay 25.000 unidades, entonces para enero a junio se van a ir incrementando en un 7%. Es decir, que sobre los 25.000 yo voy a aplicar el 7%, es decir, voy a multiplicar 25.000 por 1,07, ¿sí? Que es la forma más rápida de calcular el incremento y sumarlo, ¿sí? Es decir, en enero, ¿sí? Más el 7% suma unidades 26.750. En febrero, sobre enero, voy a aplicar otra vez el 7% incremento que me suma 28.623. En marzo, 30.627. En abril, 32.771. En mayo, 35.065. Y en junio, ¿sí? Un total de 37.520 unidades que se presupuestan que se van a vender en ese semestre, ¿sí? Estas son unidades que se van a vender desde enero hasta febrero, unidades, ¿sí? Entonces, para mi presupuesto de venta, yo armo mi cuadrito, meses, unidades, precios unitarios y el presupuesto de venta de cada mes, ¿sí? En los meses ponemos el semestre de enero a junio, ¿sí? Y acá nosotros ya vamos a tener los valores de las unidades mes a mes incrementados, ¿sí? Además
voy a sacar ya el precio ajustado para el semestre. ¿De dónde saco el precio de venta ajustado para el semestre? Agarro el valor de diciembre del precio de venta que salía 1.500 pesos, acá lo tenemos en el enunciado, y le aplico el 20% de incremento, ¿sí? Entonces, de esos 1.500 que salía el precio de venta de cada llavero, le aplico el 20%, que es 300 pesos, y voy a tener un precio de venta ajustado para el semestre de un total de 1.800 pesos cada llavero. Una vez que tenemos esa información, unidades pronosticadas en el semestre y precio de venta de cada unidad, procedemos a armar el presupuesto de venta semestral, ¿sí? Entonces, acá, enero, ¿sí?, me va a dar un total de presupuesto de venta 26.750 por 1.800 de 48.150.000. Para febrero, ¿sí?, me va a dar un total de 51.521.400. Para marzo, ¿sí?, me va a dar un total de 55.128.000. Para abril me va a dar un total de 58.986.000. Para mayo 63.115.200. Y para junio 67.532.400. Lo que yo hice es ubicar las unidades incrementadas de enero a junio, multiplicarlas cada una por 1.800, y eso me fue dando el presupuesto de venta de forma semestral. El presupuesto semestral, vamos a sumar el total de las unidades del semestre que se pronostican vender y el total de ventas en pesos semestral, que es la suma de los presupuestos mensuales, ¿sí?, la suma de los 6 meses mensuales que da un total de presupuesto de venta para esta empresa de 344.433.600, ¿sí? Y así tenemos armado, ¿sí?, el presupuesto de ventas, ¿sí? Bueno, una vez que armamos el presupuesto de venta, ahora nos abocamos en armar el presupuesto de producción. Y en el caso del presupuesto de producción, tenemos 3 presupuestos que integran el presupuesto de producción: el presupuesto de materia prima, el presupuesto de mano de obra y el presupuesto de los gastos fabriles, ¿sí? Bueno, para eso, la información de la empresa, ¿sí?, en el caso de la empresa que seguimos, la empresa Fantasía, nosotros lo tenemos en el ejercicio número 3, ¿sí? Ahí sigue la parte del presupuesto ya para el presupuesto de producción, y luego poder determinar el resultado bruto pronosticado para ese semestre, ¿sí? Bueno, para el presupuesto de producción, ¿sí?, bueno, tenemos para la materia prima, ¿sí?, nos dicen los materiales, ¿sí?, 15 centímetros de hilo, una argolla, ¿sí?, 20 gramos de porcelana fría, acrílico, pegamento total, todo lo que es materia prima, 300 pesos de materiales, ¿sí?
Después nos da la información de la mano de obra, es decir, utiliza 2 empleados, ¿sí? Con sus sueldos totales y cargas sociales, ¿sí? ¿Sí? Y para los gastos de fabricación, ¿sí? Nos da la información desde diciembre y cómo estos gastos de fabricación van a tener incremento en los distintos meses del semestre. Para el caso de la materia prima, ¿sí? Otra vez hacemos, obviamente que los presupuestos tenemos todo en cuadros, ¿sí? Bueno, nosotros ya tenemos la cantidad de unidades, ¿sí? Que desea vender la empresa. Eso lo sacamos del presupuesto de ventas, las unidades, ¿sí? Estas son las unidades que nosotros determinamos en el presupuesto de venta. Ahora, estas unidades, ¿sí? Nosotros vamos a multiplicar cada una de estas unidades, ¿sí? Por 300 pesos para la parte de materia prima, ¿sí? Es decir, las unidades de enero, 26.750 por 300 pesos, me da un total de 8.025.000. Y así sucesivamente vamos multiplicando las unidades que se pronosticaron vender por 300 pesos en cada mes del semestre, ¿sí? Y nos va dando los importes del costo de la materia prima mensual, ¿sí? Una vez que nosotros calculamos el costo del presupuesto de la materia prima mensual, sumamos los 6 meses, ¿sí? Y me da un total del costo de la materia prima de esos 6 meses de 57.405.600, ¿sí? Lo único que se hace acá, en este caso, ¿sí? Es unidades que se proyectan vender por el costo de la materia prima, ¿sí? Y multiplicar el costo de la materia prima de cada llavero en este caso, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos el costo en la materia prima, pasamos a la mano de obra. Bueno, en ese caso sabemos que tiene 2 empleados, ¿sí? 2 empleados con sus cargas sociales, ¿sí? Entonces, en cada mes, esos 2 empleados son los que realizan, ¿sí? Confeccionan esos llaveros, ¿sí? En el mes. Es decir, tenemos 140.000 en enero, ¿sí? Que eso es lo que se estima, ¿sí? Por 2 empleados, porque son 2 empleados, no uno, son 2, ¿sí? Y cada mes, ¿sí? Vamos a tener los valores. No hay incremento de los empleados, ¿sí? Van a ser siempre 2 empleados por cada mes del semestre, ¿sí? Y en cada mes va a haber un gasto de 280.000 pesos en mano de obra, ¿sí? Entonces, el presupuesto de la mano de obra da un total en el semestre, ¿sí? De 1.680.000, ¿sí? Esto es un costo fijo, no varía la cantidad de empleados, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, una vez que tenemos la mano de obra, el presupuesto de la mano de obra, se pasa al presupuesto de los gastos de fabricación. Y en este caso, ¿sí? La parte de los gastos de fabricación se estiman que van a haber aumentos, ¿sí? En el semestre. De enero a febrero, los gastos de fabricación van a tener un incremento del 10%. Ese 10% lo vamos a aplicar sobre los 90.000 que ya eran los gastos de fabricación de diciembre, que es el valor que tenemos antiguamente. Y a partir de abril hasta junio va a haber un incremento del 15%, ¿sí? Entonces, armamos otro cuadro de gastos de fabricación,
de enero a febrero, ¿sí? En enero, ¿sí?, va a haber un aumento del 10%, ¿sí? La base, ¿sí?, nos da un valor ¿de cuánto? 90.000 por el 10%, que 90.000 es de diciembre, me da un incremento de 9.000 pesos. Y eso, ¿sí?, se lo suma a la base de diciembre. Un total de gasto de fabricación en enero de 99.000. En febrero y en marzo tenemos los mismos incrementos. Ahora, estos incrementos, ¿sí?, yo lo aplico, ¿sí?, sobre el mes anterior, porque son acumulativos. Es decir, 9.000 por el 10%, por el 1,10%, va a dar un total, el 10% sobre 99.000, que es lo que quedó en enero, me va a dar 9.900, ¿sí? Ese 9.900 le sumo, ¿sí?, el gasto de fabricación de enero, ¿sí?, me va a dar 108.000. Voy sumando del mes anterior el incremento que voy sacando. Luego, para marzo saco el 10%, ¿sí?, ¿de dónde? De 108.900 me va a dar 10.890, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en total, para marzo, el gasto de fabricación se incrementará y ascenderá a 119.790, es decir, sumo el del mes anterior más el incremento del 10%. En abril el incremento aumenta en un 15% cada mes. Entonces, sobre 119.790 aplico el 15%, que es 17.969, ¿sí? Y eso lo sumo al mes anterior, que me da un total de 137.759. Y así voy haciendo para mayo y para junio los incrementos que siempre se calculan sobre el mes anterior, ¿sí? Da un total de 158.422 para mayo, ¿sí? Y para junio, por último, un incremento total de gasto de fabricación de 182.186, ¿sí? Bueno, acá nosotros el total de gasto de fabricación del semestre me va a dar un total de 806.056. ¿Vamos? Hasta ahí vamos a llegar hoy, ¿sí? Desde ya seguimos para la siguiente clase. Nos vemos.